Paz, hermanos. Paz, hermano. Bendiciones. Paz, hermano Álvaro. Les doy me agrada mucho verles y tener la oportunidad de nuevo de darles la bienvenida a nuestro culto. A ese culto que hoy es un culto especial, ¿no? Todos son muy especiales, pero el de hoy es más especial porque hoy es el culto que apartamos nosotros como Iglesia de Dios Séptimo Día, último sábado de cada mes, para darle las gracias al Señor. Hoy es un culto de acción de gracias, en el cual le damos gracias por todas las bendiciones que el Señor nos ha dado en esta semana. Decía mi hermana Rosalba, ¿no? A veces es difícil para nosotros en nuestro entendimiento darle gracias a Dios, pero mirando a veces ciertas situaciones, esto también sucede porque es bendición de Dios, porque es misericordia de Dios. De pronto no sabemos qué estaba pasando esta muchacha en su vida, en su cuerpo, su dolor con esta situación que estaba teniendo, y el Señor tiene misericordia. Amén. Eso es parte también del Señor, de Dios. Y también le damos gracias a Dios, como dice la hermana, aunque en nuestro entendimiento no lo entendemos, pero el Señor es sabio y es soberano, como lo decía mi hermana. Bueno, hermanos, vamos a tener un tiempo, hermanos, que va a ser para los hermanos que quieran dar testimonio. Eso va a ser más adelantico. Yo les aviso en qué momento para que desde ya, si algún hermano quiere dar un testimonio, entonces va a tener su tiempo. Bueno, hermanos, vamos a ir a la segunda carta de Corintios, al capítulo 10. Vamos a leer el versículo 11. Segunda carta de Corintios, ¿qué? Segunda de Corintios 10, versículo 11. Dice, eso tenga en cuenta. Dice en mi Biblia el primer renglón dice esto, dice, esto tenga en cuenta tal persona. ¿Quién será esa tal persona? Amén, diga yo. Bueno, vamos a leerlo, dice. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Qué bonita palabra, ¿no? Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por ese tiempo que nos regala para bendecirle. Amén, esta mañana veíamos que nosotros somos llamados a bendecir y alabar el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito Dios, Padre Santo, Padre Eterno, Padre de la Gloria, a ti, oh Jehová de los ejércitos, Señor, en ese nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y por medio de tu Espíritu Santo, que es tu presencia, Señor, en nuestros corazones, nos acercamos a ti, Señor, con un corazón contrito, con un corazón humillado delante de tu presencia, bendito Padre Celestial, con mente, Señor, que reconocen que tú eres Dios, bendito Padre, que reconocen, bendito Señor, que tú eres el hacedor, el creador, que solo tú eres digno de ser alabado, de ser exaltado, de ser glorificado, Padre eterno y de la gloria, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, por darnos la oportunidad una vez más, Señor, de acercarnos delante de ti, de tu presencia, Señor, a adorarte, a alabarte, a exaltar tu nombre, a engrandecerte, Señor, porque solo tú eres digno, bendito Dios. Gracias, Señor, por todas las cosas grandes y maravillosas, Señor, que desde la fundación del mundo has hecho, Señor, por nosotros, bendito Padre. Como lo dice tu palabra, Señor, tú has entregado hombres, has entregado naciones, Señor, para que nosotros hoy, en este día, en esta fecha, Señor, estemos reunidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor. Te doy gracias por cada hermano aquí presente, Señor, y te doy también gracias aún por aquellos que no pudieron conectarse. Te doy gracias, Señor, también por toda la iglesia a nivel mundial, Señor, por todo aquel que te tiene en su corazón, que te adora y que te alaba, Señor. Gracias, Señor, bendito seas, bendito Padre, por toda la eternidad, Señor. Gracias por ese tiempo que nos das para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor. Gracias por esa palabra, Señor, que tienes para nosotros, Señor, porque sé que hoy hablarás por medio de tu espíritu a cada vida, a cada corazón, Señor, porque yo sé que por medio de tu espíritu tú le das, Señor, el alimento que necesita cada vida, cada corazón, Señor. Tú nos consuelas conforme a ti, bendito Padre, como es tu voluntad.
tú nos llenas, tú nos edificas, tú haces de nosotros, Señor, aquellas personas que tú quieres que nosotros, que tú quieres que seamos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Bendice desde ya, bendito Padre, y llena de ti, Señor, a mi hermano que trae la palabra, tu palabra, Señor, tu palabra que es verdad, Señor, tu palabra que es viva y eficaz, Señor, y que yo sé que hoy penetrará a nuestros corazones, aún hasta los huesos, Señor, hasta el centro de nuestros huesos, penetrará tu palabra hoy, a cada vida, a cada corazón, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, en ese nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanos, los dejo con mi hermana Suri. Bendiciones. Gracias, hermano Alvarito. Paz a todos, hermanos. El Señor les bendiga y vamos a tener nuestro tiempo de poder cantar, de poder exaltar al Señor también con cánticos, con alabanzas, pero hoy de una manera especial, ya que es día de acción de gracias, pues es un culto que siempre destacamos aspectos diferentes del mover de Dios en nuestras vidas y hoy tenemos hermanas de nuestro grupo de femenil invitadas para participar en la alabanza y dirigirnos. Entonces, es una alegría, es muy bonito poder tener un culto como los que hacemos en la iglesia y vamos a alabar al Señor en dirección de nuestras hermanas. Entonces, invito en este momento a mi hermanita Clara para que nos dirija con este canto especial que va a ser hoy, para la gloria de nuestro Señor. Amén, hermanos. Amén. Es un privilegio, hermanos, poder exaltar el nombre del Señor en este día y darle gracias. Lo quiero hacer, hermanos, para mis hermanos que tienen su himnario, con el 167, que dice, soy feliz en el servicio del Señor, porque eso nace en nuestro corazón, la felicidad de ser esos siervos de Jesucristo. Amén, hermanos. Dice así, soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Tengo paz, contentamiento y amor en servir al Salvador, en servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Hoy dedico mis talentos al Señor, serviré al Salvador. En servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Estoy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. En la lucha nunca faltará el valor que me da el Salvador. En servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. En la noche va conmigo el buen pastor, cuando sirvo al Salvador, en servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir al Salvador. Amén, hermanos. Amén. Gracias, hermana. Dios la bendiga por ese canto tan hermoso que nos inspira. Bueno, gracias al Señor por ese sentir que nos da querer servirle, ¿cierto? Porque Él es el que lo hace. Es Él, no es de nosotros, Él mismo es el que nos llama y nos pone y nos hace querer. Bueno, damos gracias al Señor, gracias, hermana. Y le damos paso hoy, en este momento, a nuestro hermano Jorge Andrés, que quiere testificar algo especial que ha pasado en su vida y nos va a comentar. Adelante, mi hermanito.
Gracias, Zurita. Paz, hermanos, Dios los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos, por verlos en estas pantallitas. A los niños, se ven todos bonitos, bañaditos. ¿Sí se bañaron? Bueno, lo que quería compartir el día de hoy, mis hermanos, es una alegría, un gozo para mí que pues ya quería compartir hace un rato con ustedes, y es que este año Dios me dio la oportunidad de esa gran bendición de empezar a trabajar. Empecé a trabajar en una institución, en un colegio, en el colegio donde yo me gradué. Ahora soy profe del colegio donde yo estudié, soy profe de inglés en primaria y también les doy ética y estoy muy contento, estoy muy feliz. Yo le pedía mucho, mucho a mi papito Dios que este año me permitiera pues poder ejercer esa carrera que pues Dios me ha permitido y a través de mi familia también me ha permitido estudiar, poder muchos años pues también prepararme y poder empezar a poner al servicio del Señor estos conocimientos que he aprendido, que he adquirido. Estoy muy contento porque la institución es cristiana, entonces es algo que yo puedo también compartir, es una fe que yo puedo profesar también en la institución. La institución es muy centrada en lo que son los principios cristianos y formar a los chicos en esto mismo. Entonces, la verdad para mí es un gran privilegio poder estar ahí, es un gran gozo para mí poder ser profesor de esta institución y pues compartir a los chicos también de este evangelio tan bonito que nos da nuestro Señor Jesús. Entonces era una felicidad, era algo que quería compartir con esta familia tan hermosa que Dios también me ha permitido conocer, y yo sé pues que también algunos de mis hermanos y muchos de ustedes han orado por nuestra familia, entonces quería también compartir ese gozo con ustedes, mis hermanos. Amén. Gracias, eso, Amén. aplausos. Gracias al Señor, gracias por todo lo que hace en esa vida de Jorgito, de Jorge Andrés, y todo lo que nos podemos gozar de lo que Dios también obra en la vida de nuestros hermanos. También es un gozo para nosotros como iglesia. Te felicitamos, Jorgito, y que el Señor te siga guiando en todos tus pasos, siempre esté ahí adelante tuyo. Que Dios te bendiga. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir cantando, alabando a nuestro Padre en este momento en dirección de nuestra hermana Nelly desde la ciudad de Bucaramanga. Entonces, hermana Nelly, adelante. Paz, hermanos, pues el protocolo está muy bien, pero quisiera entonar un coro muy aparte del himno. Después, más adelante, pues quisiera entonar el himno, pero por el momento, pues Dios ha puesto en mi corazón entonar un coro muy especial, donde la reunión de la iglesia de Dios se mueve a alguien muy especial, y es el Espíritu de Dios. Amén. Quiero entonarlo por agradecimiento a Dios y porque la iglesia también sienta el palpitar de ese sentir de su Espíritu en cada vida. Amén. Dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liderar, está aquí para guiar, y el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liderar, está aquí para guiar, y el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete allí, Dios mío, muévete allí. Bendito sea el nombre de Dios, amados.
Dios les bendiga, iglesia. Amén. Gracias, mi hermana. Dios la bendiga. Bueno, hermanos, los invito a cerrar allí nuestros ojos. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias, Señor. Gracias, amado Dios, amado Rey, todopoderoso, glorioso. Gracias, Señor, por una semana más que llegamos a término, Señor. Gracias por un sábado más, un día más, Señor, en que podemos reunirnos y agradecerte especialmente todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Gracias por tu mover en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos indicas, nos llamas, nos impulsas a amarte, a la transformación, a buscar tu verdad, a entender, apartarnos de la falsedad, andar por el camino que tú indicas, a mirar tu palabra, a comprenderla. Gracias porque tú haces todo esto en nosotros, Señor. Has tenido misericordia de nosotros, Señor. No porque lo merezcamos, sino porque te ha placido. Eres bueno, eres misericordioso, eres hermoso, Señor, y por eso nuestra vida está aquí, puesta delante de ti, a tu servicio. Somos tuyos, Señor, lo declaramos, Señor. Te agradecemos, Padre. No hay palabras, Señor, que pudiéramos expresar para poder decir cuán agradecidos estamos contigo, Señor. Mas nos presentamos humildemente con oraciones, con cantos que deseamos de todo corazón te glorifiquen, te exalten como es correcto, como a ti te agrada, y que lleguen delante de ti, te sientas agradado de nosotros, tu iglesia de Dios aquí en Colombia, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre, Padre. Aquí estamos, este pequeño grupo, parte de tu iglesia, este cuerpo de Cristo que representamos acá en este rincón del mundo, alabándote, proclamándote, Señor, pidiéndote que estés en medio de nosotros, Señor, y que te muevas también en nosotros una vez más, Señor. Y es por eso, Señor, que seguiremos cantando, alabando con este entendimiento, con este deseo genuino, humilde, de que seas alabado, bendecido en nuestras vidas, en esta reunión, en medio de esta reunión, Señor. Y lo hacemos, nos presentamos y lo hacemos en el nombre precioso, en los méritos preciosos, en el único que, a través del cual podemos presentarnos a ti directamente y saber ser recibidos, que es en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre amado. Amén. Vamos a entonar en esta línea que vamos a seguir cantando, y vamos a entonar ese canto precioso que dice: Señor, llévame a tus atrios, ¿cierto? Al lugar santo, al altar de bronce, queremos ver tu rostro. Amén. Amén. Cantemos. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Señor, llévame. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame aquí. Llévame al lugar
santísimo, por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Heme aquí, Señor, te dice tu pueblo. Heme aquí, Señor, aquí estamos. Tócanos, Señor, límpianos. Acércanos cada día más a ti, a tu santa voluntad, a la plenitud de Cristo Jesús, Señor. Queremos esa intimidad contigo en ese lugar santo, santísimo, Señor. Es nuestro deseo. Gracias por permitirnos, Señor, acercarnos a este lugar. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tanto amor, tanta bondad, Señor. Te exaltamos, Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, nuestro amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Y ahora Amén. preparemos, dispongamos nuestro corazón, nuestra mente para escuchar esa palabra que no es del hermano, no es del hermano, es del Señor que quiere hablar a nuestros corazones. Lo hace a través del hermano, pero es una palabra de parte de nuestro corazón, del Señor para nuestra vida, para nuestro corazón. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Paz, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno Paz, volver a hermano. vernos, volver a Hermanito. saludarnos. Gracias a Dios por nuestras hermanas que en esta tarde nos han compartido el tiempo de la alabanza. Bueno, yo hacía mucho tiempo no escuchaba ese himno que compartió la hermana Clara. Sí, qué hermoso poder recordar esas hermosas palabras para el Señor. Bueno, bienvenidos, hermanos. Cristian Alejandro, bienvenido, hermano. Nos alegra que pueda estar con nosotros. Igual no sé si está Yorlenis o será Santiago que está ahí de la reunión de los niños. No, hermano, paz. Ah, ok, Yorlenis, bienvenida. Gracias. Hermana Lady también, bienvenida, hermana. Nuestra hermana Cecilia también, que hoy se puede conectar. Nuestra hermana Ingrid Joya, bienvenidos todos. Bueno, nuestro tiempo de acción de gracias, reconocer que hemos pasado un mes más de este nuevo año. El tiempo va rápido, dicen ahí en la calle, ¿no? Los días están pasando pronto, ¿sí? Ya se han pasado 2 meses de este 21 y pues hemos visto la misericordia de Dios, perfecto. Pero pues también tenemos que reconocer que han habido situaciones y han habido dificultades y momentos en los que tenemos que estar alerta. Hablábamos hoy en la mañana de la falsificación, ¿perfecto? Y en esta tarde, pues vamos también a tomar un poquito a reflexionar de pronto de algo que a veces nos confiamos tanto y nos sentimos tan seguros. Y ahora más que estamos allí en nuestras casitas, estamos acomodaditos, ¿sí? Y algunas cosas que se nos van olvidando, se nos van pasando como una necesidad de estar en el Señor. Y esa es lo que vamos a procurar tratar en esta tarde. Algunas cositas que debemos tener en cuenta, volver a recordar. Dice que esta palabra está colocada allí para nuestro ejemplo, para seguirla, para ver qué hacer y qué no hacer. Y tenemos ejemplos a través de ella de muchos personajes que nos enseñan. Bueno, entonces el tema de esta tarde yo lo intitulé No te dejes devorar. ¿Sí? ¿Cuál es su tarea, hermano, en esta vida cristiana? No dejarse devorar. ¿Sí? Perfecto. Es el propósito y la tarea que tenemos nosotros como hijos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque dice que el enemigo está allí, procurando devorar, ¿sí? Procurando engañar, procurando quitar con mentiras a los que se están acercando, los que están andando en Dios, en esta vida en Cristo. ¿Perfecto? Entonces, vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 2. Y vamos a mirar el verso 10 y 11.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, vamos a ver los versos 10 y 11. ¿Perfecto? Le voy a pedir al hermano John Madrid que me ayude con esa lectura, hermano. Listo, mi hermano. Dice así: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ay, Ok. perdón, hermano. Sí, sabes. Sí, hasta ahí. Está bien, perfecto, hermano. ¿Listo? Bueno, dice el verso 11, para que Satanás no se aproveche de nosotros. El Señor está trabajando en pro de eso, nos está acompañando, ¿cierto? Dice, si hay algo que perdonar, lo perdono por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Para que Satanás no se aproveche, yo tengo la versión internacional en esta tarde, dice, para que no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus artimañas. ¿Perfecto? Y hoy nos vamos a mover un poquito en esto, en volver a recordar o traer a nosotros nuevamente a nuestra vida esas situaciones, esas cosas que se presentan y que son maquinaciones del enemigo para que nosotros simplemente no estemos cerca de Dios ni cumplamos sus propósitos. ¿Perfecto? Hoy en la mañana ya tocamos algunas cosas, entonces hoy vamos a meternos un poquito más en ello. ¿Perfecto? Y es que hablábamos que la falsificación está a la orden del día, ¿cierto? La mentira, el engaño en esta sociedad, ¿sí? Se está moviendo de una manera sutil, pero también de una manera muy directa. Y nuestras vidas, aún nosotros como cristianos, estamos siendo invadidos y a veces nos contaminamos de esas mismas situaciones de esta sociedad, de este mundo en el que estamos viviendo. ¿Perfecto? Entonces, vamos a ir mirando a través de la palabra algunas situaciones y hasta no son comunes y no son cercanas, ¿cierto? Yo creo que uno de los detalles es que hay momentos donde nos podemos acostumbrar a vivir con las falsificaciones, a vivir con las mentiras, con los engaños. ¿Perfecto? Si empezamos en un orden, a veces en nuestros hogares permitimos cosas que van en contra de Dios y las tomamos como sutiles, ¿cierto? A veces decimos que nos podemos apoyar en esta palabra, ¿no? Que dice que el ídolo no es nada, ¿no? Entonces a veces aprendemos a convivir con ídolos en la casa, ¿sí? Con situaciones que van en contra del propósito de Dios, pero que nosotros simplemente las soportamos o las vamos llevando o las vamos acariciando. ¿Perfecto? ¿Sí? Alguna vez les coloqué el ejemplo del hombre que iba con su camello en el desierto y llega la noche, entonces van a descansar. Y el camellito, ¿se acuerdan que el camellito qué hacía? Se iba metiendo en la tiendita del hombre, ¿no? ¿Sí? Entonces iba pasando la noche y el camellito iba metiendo su trompa y el hombre decía, bueno, la trompita, pobrecito el animalito, ¿cierto? Y después ya metía el cuellito y cuando el hombre se dio cuenta al amanecer, ya el camello estaba adentro de la tienda y él estaba ya apretado, ¿cierto? Pues así se pone nuestra vida, hermanos, cuando le damos cabida a las cosas sutilmente que son del mundo y que van en contra de Dios, ¿perfecto? A veces por una cosita aquí o por otra allá y nosotros nos volvemos partícipes de esas situaciones, ¿perfecto? De esas mentiras, de esas falsificaciones, ¿sí? Y el Señor en su palabra, pues nos anima a que nosotros, ¿sí? Nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que nos decimos cristianos, que vivimos una vida en Cristo, ¿sí? Estemos atentos para que el enemigo no se aproveche de nosotros, ¿sí? Porque nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad? No ignorar las maquinaciones del enemigo, ¿perfecto? No pasarlas por alto, no convivir con ellas, ¿perfecto? Eso es bien importante, ¿sí? Y en nuestro día a día estamos rodeados de muchas cosas que a veces hasta las compartimos, que a veces hasta nos volvemos amigos de ellas, ¿perfecto? Y entonces es lo que vamos a evitar, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este versículo, a estas citas que hemos leído para el inicio, entonces no debemos ignorar, hermano. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no debemos ignorar que el enemigo está maquinando en contra nuestra. ¿Para qué? Para que esas
maquinaciones, esas artimañas hagan principalmente que nos apartemos de Dios, ¿sí? O que de una manera sutil no hagamos nuestra labor a la que Dios nos ha llamado, ¿perfecto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nos empezamos a acomodar, a tener la comodidad, ¿sí? Muchas personas en este tiempo, primero, en los colegios, se está moviendo una aprobación de que ya se pueda dar la enseñanza virtual, ¿sí? Para que los muchachos ya no vuelvan a los colegios, ¿perfecto? ¿Sí? Entonces ya alguien puso una alerta y dijo, no podemos permitir esta parte, ¿por qué? Porque es muy complicado, hermanos, los chicos necesitan ir a su colegio, ¿sí? Necesitan relacionarse, ¿perfecto? ¿Sí? Necesitan allí moverse en ese mundo, ¿sí? Para que puedan aprender a enfrentar las situaciones de la vida, ¿perfecto? ¿Sí? Entonces, así pasa con el cristiano, ¿sí? Muchos alrededor del mundo ya se están acomodando, entonces, bueno que ahora pues no tenemos que pagar una infraestructura, ¿sí? Entonces simplemente utilizamos una plataforma y nos dedicamos, y como la palabra de Dios dice que vayamos a todas las naciones, ¿qué mejor forma de ir a todas las naciones que por medio de esta plataforma que podemos conectar en cualquier lugar del mundo? ¿Perfecto? ¿Sí? Pero esa no es la tarea de la iglesia, hermanos. Ese no es el propósito de Dios con la iglesia, ¿sí? El propósito de la iglesia en el concepto de Dios es que nos podamos juntar, ¿sí? Dice la palabra de Dios, dice, cuán bueno y agradable es que estén los hermanos conectados por Zoom, ¿sí? O cuán bueno y agradable es que estén los hermanos juntos, que se rocen, que se choquen, que se abracen, que oren los unos por los otros, que lleven las cargas los unos de los otros, ¿sí? Que se formen los unos con los otros, ¿perfecto? Y a veces en esta comodidad, pues, nos queda tan fácil, ¿sí? De pronto hay algunas personas que simplemente se conectan a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, aparece una conexión allí con un nombre que dice Álvaro García, pero él cierra su cámara, ¿cierto? Y el hermano se puede ir a hacer otras cosas, ¿sí? Y nosotros asumimos que la persona está ahí, ¿sí? Pero la persona puede estar viendo el partido, puede estar haciendo otra cosa, es más, hasta puede estar dormido, ¿cierto? Simplemente abrió su cámara y dijo, aquí estoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia no puede hacer eso, ¿sí? La iglesia no puede cerrar el micrófono, ni puede cerrar la cámara, ¿perfecto? Decían los hermanos, tenemos que abrir nuestra boca, ¿cierto? Testimonio de la hermana Miriam, del hermano Pedro, sí, tenemos que abrir nuestra boca, no solo abrimos nuestra boca para comer, ¿sí? Abramos nuestra boca para compartir de esa palabra. Este es un tiempo que Dios nos ha dado para ver eso, hermanos. Cuán sencillo es compartir el evangelio, ¿sí? El Señor tuvo que permitir que nos encerraran en nuestras casas para descubrir que tenemos necesidad de hablar de Dios, ¿perfecto? Porque de pronto en un momento así como esa primera iglesia, nos estábamos acomodando en Jerusalén, estábamos todos cómodos, teníamos las cosas en común, pero pues se nos olvidó la tarea. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Pues permitió la persecución de esta iglesia, de estos cristianos. ¿Para qué? Para que fueran y hicieran lo que tenían que hacer, ¿perfecto? Ahora el Señor nos dio este tiempo para que algunos de pronto que no tenían esa costumbre, esa forma, ahora han podido hablar con sus vecinos, ¿cierto? Con sus familiares, han podido tomar conciencia de lo que es estar en Cristo, ¿sí? Nosotros no podemos estar encerrados, hermanos. ¿Usted sabe qué pasa en una casa cuando está encerrada? Cuando se encierra mucho tiempo una casa, ¿qué pasa? ¿Saben qué pasa, hermanos? Se deteriora. Se deteriora, ¿sí? ¿Qué más pasa, hermanos? Se llena de tierra, ¿cierto? ¿Sí? Las cosas que están dentro se empiezan a afectar, ¿sí? Los muebles se empiezan a dañar, pero hay algo muy particular y es que empieza a oler a humedad, ¿sí? Empieza a oler a guardado, ¿sí? Perfecto. Pues así va a pasar con nosotros, hermanos. Si no nos movemos como iglesia, vamos a empezar a oler a guardado, ¿perfecto? Porque el propósito de Dios es que vayamos, ¿sí? Es lo que dijo el Señor Jesús, ¿cierto? Dijo, vayan y hagan discípulos, ¿sí? Perfecto. No dijo que lo hiciéramos en la iglesia es un centro de formación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar fuera, ¿sí? Pero tenemos que buscar el tiempo de iglesia para formarnos, para aprender, para tratar unos con otros en diferentes formas, ¿sí?
Entonces, como les decía en la mañana, está el hermano que a veces puede ser inconveniente, está el hermano que es raro, ¿sí? El hermano que es tímido, el hermano, la hermana que son muy, como muy echados para adelante, ¿cierto? Que son habladores, otros que son callados, unos que son colaboradores, otros que son más quietos, pero todo eso de una manera u otra conforma lo que es la iglesia, ¿perfecto? ¿Sí? Jesús no tenía unos discípulos uniformados, ¿sí? Todos iguales, no, entonces había uno que quería hablar en todo momento, quería hablar sobre las aguas, ¿sí? Dijo que nunca lo iba a negar, perfecto, había uno que se recostaba, que aparentemente era muy amoroso, había otro que estaba muy pendiente del dinero, de uy, cómo desperdician esto, ¿cierto? Había otros que tenían que estar pendientes de las provisiones, habían otros que estaban yendo en parejas a compartir esa verdad de Cristo Jesús, ¿perfecto? Entonces, así somos nosotros la iglesia, somos todos diferentes, hay unos altos, hay unos bajitos, hay unos gorditos, hay unos flaquitos, ¿perfecto? Hay unos jovencitos, hay unos ancianos, ¿sí? Pero todo eso se necesita en la obra de Dios, se necesita para que esta iglesia, no este edificio, sino esta iglesia, ese cuerpo bien conformado, cumpla su misión, ¿perfecto? Y entonces el enemigo, ¿qué está haciendo? Pues simplemente está colocando lo que dice la palabra, ¿no? Maquinando, ¿sí? ¿Qué es maquinar? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es maquinar? Dice que es un plan elaborado ocultamente para actuar contra una persona, contra un gobierno o contra una situación. Eso es una maquinación. ¿Perfecto? ¿Listo? Pero también nos habla de las artimañas. Entonces, artimaña es una astucia que se utiliza para engañar a alguien, ¿sí? Es una trampa, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr un propósito personal, ¿sí? Yo no sé cuántos pueden conocer esta parte, pero hace mucho tiempo, cuando yo estaba joven, que estaba en mi trabajo, cuando salía en las tardes del trabajo, ahí por el centro, en la Plaza de Bolívar se hacía un señor con una tablita, con 3 coquitas y 3 bolitas, ¿sí? Unas bolitas ahí se hacían, ¿no? Entonces él decía, bueno, 5.000 pesos al que me diga dónde queda la bolita. Entonces él movía las cositas y todo, ¿no? Y entonces se acercaba gente uy, sí, ganaba, y entonces les daba 5, 10.000 pesos, ¿no? Y uno se acerca y por curiosidad, ¿y qué pasa? Pues que uno se emociona, ¿no? Entonces uno dice, uy, ¿sí? Y uno dice, ya vi dónde quedó la bolita, ¿sí? Y el hombre mueve las manos rápido, y cuando uno decía, sí, aquí, ¿qué pasa? Que no estaba, era una artimaña, un engaño, ¿sí? Pues así hace el enemigo, hermanos, así hace con nosotros, ¿sí? Aparentemente nos deja ver dónde está la bolita para que nos emocionemos, ¿sí? Pero cuando menos nos damos cuenta, ¿qué pasa? Usted se coge la cabeza y dice, ¿pero qué se hizo esa bolita? ¿Sí? Y esa bolita le puede costar su hogar, le puede costar el respeto de los demás, le puede costar hasta el mismo respeto suyo, porque el enemigo trabaja así, ¿perfecto? Entonces dice el apóstol, dice, no ignoremos, ¿sí? No quiero que ignoremos esa parte, ¿perfecto? Entonces tengámosla muy en cuenta, ¿sí? Las acechanzas, las artimañas, ¿perfecto? ¿Sí? Vamos a mirar Efesios, el capítulo 6, vamos a iniciar en esta parte. Efesios, el capítulo 6. Si alguno lo encuentra primero, hermanos, capítulo 6, vamos a ver el verso 11. Seis 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Ok, perfecto. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ok, perfecto. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer, hermano, hermana? ¿Qué tenemos que hacer? Estar vestidos con las herramientas que Dios nos dio, ¿sí? Pero no como en un tiempo que salió un mentiroso, un hablador y dijo, y tú todos los días te tienes que poner la armadura de Dios, entonces por la mañana cuando te levantes haces una oración y dices, me pongo el casco, me pongo la coraza, me pongo los zapatos, me pongo... No, hermanos, eso no es vestirse, ¿sí? Eso no es vestirse. Este que dice aquí, vístase pues con toda la armadura, quiere decir que tengamos todas las herramientas que el Señor ha colocado ahí. La oración, su palabra, el testimonio, la fortaleza en el Señor, ¿perfecto? Asidos de esa palabra, dirigidos por ese evangelio, ¿sí? Teniendo nuestra mente limpia, protegida
de todas las mentiras, de todos los engaños, que nuestros pies, nuestros pasos sean dirigidos en lugares buenos, que seamos prestos a llevar esa palabra, ese evangelio, ¿perfecto? Esa es esa parte. Entonces, ¿el apóstol qué hace? El apóstol nos anima, ¿sí? Nos dirige a que estemos vestidos, ¿perfecto? A que nos coloquemos esa herramienta, la tengamos como parte de nuestra vida, ¿perfecto? ¿Sí? ¿Contra qué? Contra esas acechanzas. Dice, para que el diablo no nos tome ventaja, ¿sí? Para que podamos hacer frente, para que podamos estar firmes, ¿perfecto? En esa parte. Cuando usted, hermano, hermana, no conocemos la palabra, ¿sí? En contexto, entonces nos engañan fácilmente, ¿cierto? Nos pueden decir cosas que si no las conocemos, sí, tiene razón, perfecto, ¿sí? Y como se ve bonito, como se ve agradable y como suena tan espiritual, ¿sí? Entonces uno dice, sí, esto es de Dios, ¿sí? Pero si usted, hermano, personalmente no conoce esa palabra, entonces está a medio vestir, ¿sí? Porque usted necesita, cada uno de nosotros necesitamos cada día cubrirnos con esa palabra de nuestro Dios, ¿perfecto? En la primera carta del apóstol Pedro, vamos a mirarlo, a ver si nos vamos a aprovechar este tiempito, a ver si nos vamos rápido. La primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, el verso 8. Si llegó alguien por ahí. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Perfecto, eso lo conocíamos, ¿cierto? Ese verso lo conocíamos, ¿sí? Inclusive a veces, no me acuerdo quién, hace poco le escuché. ¿Y dónde andaba? ¿Qué andaba haciendo? Rodeando la tierra para ver quién, ¿sí? ¿Listo? Pero eso no tiene que ser solo una palabra, tiene que ser algo que es verdadero en nosotros. ¿Qué está haciendo el enemigo, nuestro enemigo, el diablo? ¿Qué está haciendo? Está buscando a quién devorar, ¿sí? Perfecto. Está buscando a quién devorar, ¿sí? Esta figura que dice que anda como león, rondando como león rugiente, me hace acordar de una situación que se vivió, no recuerdo bien, no sé si de pronto algún hermano ahí me ayuda, no recuerdo el lugar, creo que era un lugar en la India o en África, no me acuerdo. Hace un tiempo apareció un león que atacaba a la población, ¿perfecto? ¿Sí? Pero era, creo que hasta hicieron una película de eso, era un animal terrible, o sea, en una noche ese león llegó a matar casi a 200 personas, ¿sí? En lo que andaba este león, ¿sí? Y fue una situación difícil que se vivió en ese momento, en ese lugar, ¿sí? Para capturarlo y para matarlo fue terrible, se perdieron muchas vidas, ¿sí? Y dicen que era un animal grande, ¿sí? Feroz, ¿sí? Que causó gran daño ahí en esa población alrededor de estas personas, ¿perfecto? Y así pasa con este enemigo, el diablo, ¿sí? Anda dañando vidas, ¿sí? Yo creo que en este tiempo no podemos ser ciegos a las situaciones que vivimos en tantas libertades, en tantos derechos, en tantas cosas. ¿Y qué está haciendo el enemigo? Está devorando jóvenes, está devorando niñas, ¿sí? Está devorando personas, hogares, familias, está acabando con ellas, ¿perfecto? ¿Sí? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues tenemos que estar atentos, dice, mantengámonos alerta, ¿sí? Practiquemos el dominio propio, ¿sí? Tenemos que movernos nosotros como hijos de Dios, ¿perfecto? Sí, es muy bonito a veces sentarnos y estudiar y leer, pero el Señor quiere que estemos actuando, ¿perfecto? Que nos pongamos en acción, ¿sí? Los bomberos cuando escuchan sonar la alarma, no se estiran y dicen, ay, vamos a ver si es verdad esa alerta, no. Ellos ahí mismo toman su casco, toman su chaquetas, prenden el carro, suenan las sirenas, salen pitando y haciendo gente a un lado para llegar al lugar donde es la emergencia. ¿Perfecto? Nosotros en esa falsificación de estos tiempos nos acostumbramos a vivir con esas falsificaciones y esas mentiras, ¿sí? Entonces vemos necesidad en familias, en jovencitos y simplemente nos relajamos, ¿sí? Y decimos, el Señor ya lo dijo en su palabra. Y nos quedamos ahí, hermanos, ¿sí? Pero no, el Señor nos manda a que nosotros hagamos algo, ¿perfecto? Sí, Él no nos mandó a ocupar una silla,
¿sí? No nos mandó a estar cómodos allá en nuestras casas, ¿sí? Decía el hermano Álvaro en esta mañana, decía, ahora ya vamos a una nueva realidad, y es que cargamos la Biblia, la escuela y el terno, ¿sí? Perfecto, ¿sí? El Señor ahora nos llama a una nueva realidad, ¿perfecto? A salir, a hablar de esa palabra, ¿sí? Ya llenamos nuestra cabeza, nuestro corazón con conocimiento de esa palabra, ahora tenemos que ir a transmitirla, a pelear por esas almas, decían hace un tiempo, ¿no? ¿Sí? A guerrear, ¿sí? Ahora las personas creen que guerrear es meterse en un cuarto y darle puños al aire, no. Ahora la guerra está allí afuera, hay que liberar esas almas, hay que sacarlas del pecado. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios. ¿Perfecto? Pero si no la conocemos, entonces simplemente las acechanzas y las artimañas del enemigo se van a cumplir, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Destruir nuestra vida, destruir nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestro testimonio como cristianos, nuestros ministerios, las iglesias. ¿Por qué? Porque este enemigo es astuto y él sabe a dónde es que tiene que ir. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces inicia ¿por dónde? Por las familias, ¿sí? ¿Se dan cuenta que ahora el tiempo de familia está muy limitado, hermanos? Aunque hay familias que están juntas, ¿sí? Pero estos aparaticos han creado ¿qué? En que podamos estar juntos, pero alejados. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le botamos a este aparato para mirar bobadas? ¿Sí? Y nos la pasamos, mueva el dedito para acá, para acá, para acá, ¿sí? Para conocer la vida del artista, del cantante, para saber cuál es la última canción de moda, para saber cuáles son los retos que hacen en bobadas y tonterías, ¿sí? Y cuando estamos llamados a leer la palabra, ¿qué pasa? Estamos ocupados, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer. ¿Por qué? Porque esas artimañas del enemigo se están llevando a cabo. ¿Perfecto? Pero es que es bueno que con estos aparaticos nos llamen en progreso. ¿Sí? Es que hemos progresado, ¿cierto? Ya no cargamos una Biblia, hermanos. Ya no leemos una Biblia física, ¿sí? Ya no nos preocupamos por esa parte. Yo me acuerdo que hace muchos años la satisfacción de nosotros, por lo menos a mí me gustaba mucho eso, era poder tener una Biblia cada vez que pudiera estudiar mucho mejor. Entonces buscaba tener una Biblia de estudio y la invertía, ahorraba, ¿sí? Leer un buen libro, perfecto. Pero ahora no, hermanos. Ahora no, ahora tenemos toda la facilidad, ¿sí? Queremos todo lo fácil. Ahora no le invertimos, no sacrificamos nada, perfecto. ¿Por qué se están acabando los hogares? Porque no sacrifican, ¿sí? Se presentó el primer inconveniente y entonces, ¿qué pasó? No, separémonos, ¿sí? Separan de su mamá, yo paro de la mía, ¿perfecto? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que los padres están diciendo, sí, hija, sí, hijo, ven, ¿sí? Sí, porque yo soy tu padre, ¿sí? Y estamos logrando que ese propósito de Dios no se cumpla, ¿sí? Nosotros somos los responsables de esta parte, no es Dios, porque dice que Dios está ahí, Dios está dispuesto, ¿cierto? Dios dio todas las herramientas, tiene todo el equipo ahí. Lo que pasa es que los obreros, ¿qué pasa? Son pocos, son pocos. ¿Por qué? Porque el que quiere trabajar con el Señor está muy contado, hermanos. Queremos el reconocimiento, ¿sí? Queremos que nos llamen por nuestro cargo, ¿sí? Por nuestra especialización, por nuestro conocimiento. Entonces ahora salieron los obispos, salieron los apóstoles, ¿sí? Salieron los escogidos, los llamados, ¿sí? Y se pusieron en los lugares, ¿para qué? Para que los exalten, para que los reconozcan, para que les coloquen el tapete rojo, para que lleguen a los lugares a donde ellos quieren que los atiendan. Sí, a ver, hermano, mande el menú para otro lado. ¿Listo? Bueno, entonces, esa parte, hermanos, es lo que nos tiene que interesar, ¿sí? Lo que se está perdiendo. El diablo, ese león rugiente, está cumpliendo su propósito. Está buscando y está encontrando a quien devorar, ¿sí? Entonces, no nos dejemos encontrar, hermanos. No dejemos que el enemigo nos devore, porque él sí tiene claro ese propósito. No lo ha cambiado ni lo ha perdido, ¿sí? Entonces, desde el inicio, desde el Génesis, él se propuso hacer algo en contra, para no permitirnos. Y nosotros simplemente lo estamos permitiendo, ¿sí? Con una vida fácil, con una vida tranquila, rica, ¿sí? Y pues a nosotros ahora son muy pocos los países donde hay una persecución por una fe
o donde se están perdiendo vidas por esa creencia. Entonces, estamos tranquilos, aquí estamos tranquilos, convivimos con todo, convivimos con el socialismo, con el homosexualismo, con el lesbianismo, con los grupos LGTBI, con los vicios, con los excesos, y nos acostumbramos, ¿perfecto? Entonces estamos viviendo en una Sodoma y Gomorra tranquilos, ¿perfecto? Pero el enemigo sí está trabajando. Primero, está trabajando en el engaño. Vamos a ir a Génesis, lo conocemos. Hoy vamos a mirar muchas cosas que ya conocemos, pero simplemente las vamos a recordar y a colocar para prevención y para alerta. Perfecto. Vamos a ir a Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, los versos 1 al 3, que los conocemos, pero vamos a recordarlos. ¿Sí? Ok. ¿Alguien llegó por ahí? La serpiente es más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le pregunta a la mujer, así que Dios le ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo moriremos. Ok. ¿Por qué sí qué? Si lo hacemos, si comemos, moriremos. Perfecto. Y ahí viene el engaño, viene la mentira de Satanás, ¿sí? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo en astucia a la mujer? Le dijo, no morirás. No moriréis. Perfecto. Ese fue el engaño. No morirás, ¿sí? A esta mujer en ese momento. ¿Y a nosotros qué nos ha dicho? Lo mismo en estos tiempos, ¿sí? No, tú puedes hacer esto. No, tú puedes vivir de esta manera. ¿Por qué? Pues porque Dios es un Dios de amor, ¿sí? Dios no quiere que nadie se pierda y eso es verdad, ¿sí? Pero Dios quiere que los que se acercan a Él se transformen, cambien, ¿sí? Pero en este tiempo, en esta sociedad, hermanos, nos acostumbramos a vivir a lo bien, dicen los muchachos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, no quitamos el pecado, convivimos, ¿sí? Aún nosotros que estamos en Cristo, a veces permitimos en nuestras familias y nos complacemos con ellos en situaciones donde simplemente tenemos hablar de ellas y poner distancia, hermanos, ¿sí? Y no vamos a dejar de ser cristianos, ¿perfecto? Pero entonces nosotros decimos, pero y entonces nuestro testimonio, pero y entonces, ¿y qué pasa? Que nos complacemos, dice el apóstol Pablo, nos complacemos con esas situaciones, ¿perfecto? No las practicamos, pero nos complacemos, las dejamos meter en nuestro hogar, las relaciones de los hijos, ¿sí? Y los padres, ¿qué pasa? No influencian esas relaciones, aún las mismas relaciones de las parejas, ¿sí? Ahora le llamamos, se me fue la palabra, ya no tenemos los hogares funcionales, sino que ahora tenemos hogares disfuncionales. Entonces ahora hay como 10 tipos de familias y estamos aceptando esa parte. Decimos, sí, pues es así, ¿sí? Las mujeres están tomando las obligaciones y los hombres, ¿qué están haciendo? Aprovechando, ¿sí? Diciéndose hombres, varones. ¿Y qué pasa? Que no están cumpliendo sus responsabilidades, ¿sí? Están siendo mediocres en su trabajo. Y esos no son los hombres que llamó Dios. Los hombres que llamó Dios son esforzados, valientes, trabajadores, ¿sí? Que hablan de Dios a sus hijos, que se mueven en Dios y en confianza en Dios, no en el materialismo de este tiempo, ¿perfecto? Ahí viene el engaño, hermanos. Esa es la primera herramienta que tenemos allí, ¿perfecto? Y lo reconocemos en el Génesis. No morirás, le dijo este engañador, ¿sí? Y eso nos lo está metiendo a nosotros hace mucho tiempo. No, eso está bien porque Dios es un amor, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Que nosotros desobedecemos a Dios, ¿sí? Y creemos que el desobedecer a Dios no trae ninguna consecuencia para nuestra vida, ¿sí? Esos son unos de los engaños. Voy a recordarles algo que lo vimos en una escuela, ¿sí? Algunas cositas. De pronto ya se nos pasaron o simplemente quedaron ahí como para ese momento, ¿sí? El relativismo. ¿Recuerdan que en un momento hablamos del relativismo? ¿Sí? Donde no hay verdades absolutas, ¿sí? Dijo un alcalde que casi llegó a ser presidente, todo se vale, ¿cierto? Todo se vale. Entonces, usted puede hacer lo que quiera. Dios no pone problema, ¿sí? Todo es relativo, ¿sí? Depende de cómo usted lo mire, ¿perfecto? Pero como nosotros lo miramos es a través de la palabra de Dios, ¿sí? Hermano, hermana, ¿formaron un hogar? Eso no es relativo, ¿sí? La responsabilidad es directa, ¿sí? Hijos, honren a sus padres. Eso no es relativo.
Eso no es si su papá es buen papá o es mal papá, no. La palabra de Dios dice, hónrelo, ¿sí? El comportamiento de él está en manos de Dios y es su problema. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces, aquí no vienen las cosas en relatividad, vienen las cosas directas, de acuerdo y conforme a esa palabra de Dios, ¿sí? Servirás al Señor tu Dios y solo a Él adorarás. Eso no es relativo. Si usted quiere, si lo atienden bien en la iglesia, si lo miran bien, si gastan vianda. No, hermanos, esto es de servir a Dios. ¿Con qué? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Se necesita sacrificio? Sí, perfecto. Y el Señor Jesús lo dijo, y te van a perseguir, ¿sí? Te van a rechazar, tu misma familia te va a hacer a un lado, ¿sí? Pero yo tengo una recompensa para ti. ¿Perfecto? Entonces, miren esta parte, eso no es relativo, hermanos. La indiferencia, hermanos. La indiferencia dice que todas las religiones son iguales. No importa cuál elijamos, no importa en qué andemos. Al fin y al cabo, todos, dice el dicho popular, todos estamos subiendo la misma montaña, aunque en caminos diferentes, dicen por ahí, pero todos estamos subiendo la montaña. No es el mismo Dios, hermanos. No es el mismo Dios, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta, porque Dios es uno. Dice la palabra, ¿perfecto? Porque es uno. No son muchos, no son varios, no. Y Dios no está confundido, ¿perfecto? Él es Dios, ¿sí? El mismo Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno, ¿perfecto? Entonces dejemos de estar inventándonos que es que por aquí también se puede o es que por aquí no, hermano, ¿sí? No todos los caminos conducen a Roma, ¿perfecto? ¿Sí? Entonces no nos dejemos engañar en esta parte. ¿Sí? El sincretismo. Dijimos que el sincretismo es la mezcla de religiones y pensamientos, filosofías, ideas, ¿sí? Que le pretenden meter espiritualismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros permitimos, cuando mezclamos, ¿sí? Solo porque decimos, no, pero es que todos, no, hermanos, estas mezclas no, mezclamos el cristianismo con el catolicismo, con el espiritismo, con el budismo, con el esoterismo, con el feng shui, con un poco de cosas. Entonces estamos en nuestra vida colocando cosas, adornos, arreglos, ¿sí? Pensando que Dios no es suficiente, y Dios es suficiente, ¿sí? Usted no se mueve por energías, hermano, ¿sí? Usted no tiene prosperidad porque en la entrada de su casa tenga un espejo grande para que se desvíen las malas energías, no, hermano. Usted tiene vida en Dios por medio de Cristo Jesús, ¿perfecto? Y Él es el que coloca y Él es el que permite, ¿sí? Entonces no es una matica ni es un limón partido en 4 partes, ¿sí? No es nada de eso, hermanos, ¿sí? Entonces no mezclemos esa pureza del Evangelio con otras prácticas, hermanos, que son simplemente engaños del enemigo, ¿perfecto? ¿Sí? Palabras bonitas, actitudes, levantar nuestras manos, abrazar árboles, respirar de una manera, saludar a la tierra. No, hermanos. El Señor no nos mandó a eso. El Señor nos mandó a adorarle a Él, ¿sí? A no tener imágenes, a no tener figuras, ¿perfecto? ¿Por qué? Porque Él es un Dios celoso, ¿perfecto? Entonces no nos dejemos engañar. El universalismo, dice que el universalismo es una corriente que se caracteriza, decía en la escuela que vimos, por creer en la salvación de todos los hombres en virtud de la bondad y el amor de Dios, ¿sí? ¿Qué enseña este universalismo? Que todos vamos a ser salvos. Nadie se va a condenar. Independiente de lo que haga, no importa. ¿Sí? Dios es un Dios de amor y entonces esos se van a salvar. No importa que hayan en contra de Dios. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver porque como Dios es tan bueno, Dios es tan lindo, entonces en el momento indicado Dios simplemente va a permitir que todos entren en esa misericordia. Y eso es una mentira, hermanos. Eso es un engaño. ¿Perfecto? El Señor manda a que nosotros nos movamos y transformemos nuestra vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Perfecto? Lo pasado tiene que quitarse. Y ahora tiene que venir lo nuevo. ¿Sí? Tiene que haber una transformación. ¿Perfecto? Entonces, que ya no seamos iguales. Tenemos que ser diferentes. ¿Perfecto? Esos son los engaños. Y podríamos, usted, hermano, en esta semana, en este tiempo, pueden estar pensando cuántas cosas nos hemos dejado engañar, nos hemos dejado meter. Aparentemente espirituales y simplemente lo que están haciendo es separándonos del propósito de Dios, así como separó esta primera pareja de esa comunión y de esa relación con Dios. ¿Perfecto?
La segunda parte que tuve en cuenta, hermanos, es la tentación, de algo que hablamos hoy en la mañana. ¿Sí? Vamos a mirar la primera carta a los Corintios, el capítulo 7, el verso 5. Hermano, que lo encuentre rápido, me ayuda para que nos rinda esta parte. Primera carta a los Corintios, capítulo 7 y el verso 5. No os neguéis el uno al otro, Ajá. por algún tiempo de mutuo consentimiento, para Sí. ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ok, perfecto. Este es un consejo que está dando el apóstol, ¿no? ¿Sí? Y está hablando allí de una situación de la relación de pareja. Perfecto. Entonces debemos tener cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces pareceríamos tan espirituales que se nos olvidan algunas situaciones reales dentro de nuestra relación, como familia, a veces también como iglesia. ¿Perfecto? Entonces esos espacios vacíos, ¿qué pasa? Dice el apóstol, tengan cuidado, porque eso ¿qué puede hacer? Eso puede ser un espacio para que lo aproveche el enemigo, ¿sí? ¿Para qué? Para caer en la tentación, dicen, la tentación de Satanás. ¿Por qué? Por falta de dominio propio, dice esta versión internacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces no podemos controlar, hay cosas que decimos, yo puedo controlar esto, yo puedo pasar esto, resulta que no, ¿sí? Entonces, cedemos a la tentación, ¿sí? Algunos creen que pueden enfrentar cosas, pero están separados de Dios. Entonces, lo que pasa con sus vidas es que caen, ¿sí? Hay muchas personas que han caído en los orgullos. No solo pensemos en la parte sexual, ¿sí? Pensemos, miremos esta parte. Entonces, se caen en los orgullos, en creernos muy importantes en un lugar, ¿sí? O como yo soy el papá, o como yo soy la mamá, ¿sí? Entonces oprimo en mi hogar, ¿sí? O como yo soy cristiano, entonces yo puedo criticar y humillar al que yo quiera porque como Dios está conmigo, ¿sí? Y entonces quitamos algo que es el valor del respeto a la persona, ¿sí? Y Jesús se destacó por eso. Jesús respetaba a las personas, ¿sí? Pero les mostraba su error y las llamaba al cambio, ¿sí? Perfecto. Nosotros también. A veces respetamos tanto a la otra persona que resultamos practicando lo que hace la otra persona, ¿sí? Y dejamos que se quite la palabra y nos vemos nosotros allí metidos obedeciendo cosas y tenemos la verdad. Pero si no la sacamos a flote, ¿qué pasa? Pues no sirve para nada, ¿sí? Entonces, es bien importante. La tentación es una oportunidad para pecar, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, ¿sí? Es una decisión que tenemos nosotros entre obedecer o desobedecer a Dios, ¿sí? Vamos a mirar Santiago, así rápidamente para ubicarnos un poquito. Santiago, el capítulo 1. Capítulo 1, vamos a ver los versos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ok, perfecto, ¿sí? Porque cada uno es tentado en sus propios y malos deseos, ¿sí? Que lo arrastran y lo seducen. ¿Perfecto? Esa es esa parte, esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, es que el Señor me puso esta dura prueba, es que, no, hermanos, eso no es así, ¿sí? Eso viene de dentro de nosotros, ¿sí? Dios no está allí poniendo cascaritas, ¿sí? Está haciendo cosas para no, Dios no está haciendo eso. Al contrario, Dios nos está permitiendo que hayan cosas en nuestra vida, pero está dando la salida, ¿sí? Perfecto, eso dice la palabra, ¿sí? Él no nos va a dar más de lo que podemos soportar, ¿sí? Pero tenemos que estar unidos a Él, tenemos que estar unidos a esa palabra, tenemos que estar confiados en ese Cristo Jesús, tenemos que pedir la dirección de ese Espíritu de Dios, ¿sí? Pero si nosotros vamos solos, entonces, ¿qué pasa? Nos pasa como el rey, que en el tiempo de la guerra, en la confianza en que ya tenía un reino, entonces salió a la terraza, estiró sus brazos, dijo, ¡ay, qué día tan bonito! Y ¡ay, la muchacha! Y entonces, ¿quién es la muchacha? Y llamaron a la muchacha, y vino la muchacha, y entonces por la muchacha, ¿qué pasó? Entonces se formó el problema. ¿Perfecto?
Y este hombre, ¿qué pasó? Hasta llegó a juzgar, ¿sí? A sentirse con la autoridad de juzgar, ¿sí? Y entonces el profeta le dice, ah, ese eres tú, ¿sí? ¿En cuántas cosas Dios nos está diciendo, mira, estás criticando y mira tú, ese eres tú y que está allí? Ah, estás criticando que el hermano o la hermana no se conectan, pero tú tampoco te conectas, ¿sí? Estás criticando que el hermano no habla de Dios y tú no estás hablando de Dios, ¿perfecto? ¿Sí? Estás criticando ese hogar que anda en peleas y tú estás viviendo delante de la iglesia en apariencias, mostrando lo que no eres, ¿sí? Entonces, ahí viene cuando nosotros le damos el lado al enemigo, ¿perfecto? La tentación, dice una frase que me llamó la atención leyendo, dice, la tentación es la envoltura que hace parecer atractivo al pecado, ¿sí? Esa es la tentación, ¿sí? Yo no sé si a alguno le pasa, pero usted ve algo en una vitrina, hermano, o usted ve una promoción de algo y esa promoción se queda en su cabeza, ¿cierto? Porque es algo que usted desea, ¿no? Entonces, usted no lo puede quitar de su cabeza, ¿sí? Y haya y busca la manera y al otro día, cuando se presenta la oportunidad, no importa cómo, si con el efectivo o con la tarjeta de crédito, usted va y compra el artículo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se metió ahí en su mente, ¿sí? Le hizo camita ahí en su corazón y tú dices, no, es que lo necesito, es que lo necesito. Y cuando usted va a ver qué pasa, no lo necesitaba, hermano. Simplemente es algo que se metió allí, en una envoltura bonita, en algo que sí, o porque el hermano lo tiene y entonces, no, pues si el hermano lo tiene, yo cómo no lo voy a tener, ¿sí? O qué vergüenza ir allí con esto y si el otro lo tiene mejor. Entonces, no, en esa apariencia es que nos movemos, ¿perfecto? ¿Sí? Y estamos, ¿qué? Dejándonos caer en la tentación, ¿perfecto? ¿Sí? El enemigo no nos puede llevar a pecar, hermanos. Eso es una gran mentira. El enemigo no nos puede hacer pecar. Nosotros pecamos por nuestra voluntad, ¿perfecto? El enemigo, ¿qué hace? Simplemente coloca ahí, coloca los artículos adecuados para que nosotros entremos al almacén de las mentiras y empecemos a comprar, ¿sí? Y decimos, es que el Señor me está bendiciendo, es que el Señor me está prosperando, es que el Señor me ha dado. No, lo que pasa es que nosotros hemos comprado las mentiras del enemigo y salimos luciendo las bolsas, ¿sí? Diciendo a los demás, mira, yo compré esto en mi vida, ¿sí? Yo tengo esto. Y resulta que son solo bolsas, hermano. Son solo apariencias, ¿sí? Cuando vienen a ser probadas por el fuego del Espíritu de Dios, se consumen, no aguantan nada, ¿perfecto? Entonces, hay que, no perdamos la mira, hermanos, ni nos dejemos engolosinar en que ya lo hemos logrado, ¿sí? Porque eso es para desviar la atención de lo que en realidad es el pecado, que es la muerte delante de Dios. Romanos 6:23, no lo tenemos que leer, ¿sí? Porque la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Muerte, más el regalo, la dádiva, la promesa, la generosidad de Dios es la vida eterna. Perfecto. Y a veces despreciamos esa vida eterna por unas cosas pasajeras, ¿sí? Por un beso, por una caricia, por un regalo, por una tecnología, por un tiempo de placer, y estamos despreciando esa dádiva de Dios. Perfecto. Entonces, estemos alertas, dice el apóstol, ¿sí? Una tercera cosa, hermanos, es que el enemigo quiere quitar la palabra de Dios de nuestro corazón. ¿Perfecto? El enemigo quiere quitar la palabra de Dios de nuestro corazón, ¿sí? Que no vivamos conforme a esa palabra. Vamos a mirar Lucas. Esto lo conocemos, esta parábola. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Y vamos a ver, primero vamos a ver el verso 5. ¿Sí, hermanos? ¿Alguien? Dios salió a sembrar su semilla. Y mientras Ajá. sembraba, El sembrador salió a sembrar. Sí, hermana Marta. El sembrador salió a qué? sembrar su semilla. El sembrador salió a sembrar su semilla. Sí. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Ok. Ahora vamos de este verso 5, vamos a pasar al verso 12. ¿Sí? Ahí mismo. El verso 12. ¿Listo? Y los... ¿La misma hermana Marta? Sí. Sí. Sí, hermana, por favor.
Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ok, perfecto. ¿Sí? Esa es la manera que trabaja el enemigo. Perfecto. Entonces, ¿el sembrador qué salió? A sembrar. Hizo su A trabajo. sembrar, a hacer su trabajo. Salió a sembrar, regó la semilla, pero ¿qué pasó? Que por los pensamientos el hombre los pisoteó, ¿sí? Se burló de esa palabra, ¿sí? La desechó, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que están junto al camino son esos que oyen, ¿cierto? Dice la misma parábola, ¿sí? Pero viene el diablo y ¿qué hace? Les quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven. ¿Perfecto? ¿Sí? Eso es lo que pasa, hermanos, y nosotros lo podemos vivir, lo podemos ver, ¿sí? En lo que se está hablando ahora las personas, creándole falsas expectativas, falsas promesas, ¿sí? ¿Qué hace el enemigo? Les quita esa palabra, aún a nosotros, que hacemos parte de la iglesia, que nos llamamos cristianos. En muchas situaciones, muchos hermanos, ¿sí? Han quitado esa palabra y han empezado a tener prácticas o situaciones o formas que están fuera de la palabra de Dios, solo porque como que se ve más bonito o porque se escucha mejor, ¿sí? Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que llegue esa palabra, que los que oyen, dice, por el oír, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa? Que por la fe viene por Viene el la- oír, viene la la fe. palabra de Ahí Dios. es donde viene la fe, hermano, ¿sí? Por el oír, ¿sí? Pero ese oír se tiene que dar porque ¿qué? Yo por lo menos ahí los hermanos tienen eso, los hermanos ahí tienen los micrófonos cerrados y ustedes pueden hablar y gritar todo lo que quieran, ¿sí? Pero si yo no oigo, pues yo no me entero. ¿Perfecto? ¿Sí? Hasta usted allá con su cámara cerrada, pues dice, pero el hermano tan cansado, pero no sé qué. Y yo puedo pensar que usted está diciendo, qué mensaje tan bonito. ¿Sí? Entonces escuchamos mal. Entonces tenemos que oír la palabra de Dios. ¿Perfecto? ¿Sí? Ahí empieza nuestra fe. ¿Sí? Por esa palabra, Dios se revela a nosotros. ¿Perfecto? Es la manera que podemos conocer a Dios. ¿Cierto? Por medio de la palabra. ¿Sí? Entonces viene esa parte de la fe y esa fe se da para que creamos y tengamos esa salvación. ¿Perfecto? Adquiramos esa vida en Dios. Dice la palabra del Señor, dice vida abundante. ¿Sí? Y les decía, no es vida abundante en años. ¿Sí? Usted puede vivir 40 años, hermano. ¿Sí? El Señor le puede conceder 40 años de vida y usted puede generar una diferencia en esta tierra en esos 40 años. ¿Sí? Puede dejar un buen testimonio, puede dejar sembrada la palabra, puede dejar sentado que Cristo es fiel y que el que vive conforme a la obediencia en Dios tiene una vida abundante. ¿Perfecto? Usted no necesita vivir 200 años para decir que sí, que Dios sí va a dar vida abundante. No, hermanos. La abundancia no está en los años. La abundancia está en la calidad de vida que llevemos. ¿Perfecto? Hay personas que pueden llevar 30, 40 años en el Evangelio, pero su vida no es abundante, es mediocre. ¿Sí? Parece, porque en la misma palabra dice, yo nunca los conocí. Estaban ahí, echaban fuera demonios y hacían cosas, sí, perfecto. Pero ¿qué pasa? Nunca los conocí. Nunca los vi realmente en lo que era el propósito de Dios. ¿Perfecto? Entonces, es bien importante que nosotros, hermanos, no permitamos que el enemigo quite la palabra de Dios de nuestro corazón, de nuestras vidas, ¿sí? El enemigo sabe que la semilla de la palabra de Dios en nuestro corazón hace que crezca esa fe que es para salvación. ¿Perfecto? Es bien importante esta parte, hermanos, ¿sí? A veces desechamos, a veces preferimos escuchar los mensajes, ¿sí? Y eso es bueno, hermanos, ¿sí? Mientras nosotros sepamos discernir, entonces escuchamos cualquier cantidad de prédicas todos los días, tenemos la audiobiblia para no leerla, entonces la tenemos ahí en audio y la escuchamos y escuchamos al pastor tal y al predicador tal y tal, pero nosotros nunca incrementamos nuestra relación con la palabra, ¿sí? Asumimos que lo que esas personas dicen es bonito porque suena bonito y es bueno porque parece bueno. ¿Perfecto? ¿Sí? Y simplemente nos limitamos a eso. ¿Sí? Pero tenemos que incrementar nuestro tiempo espiritual, nuestra relación con Dios, nuestro tiempo de oración en todo momento, no solo por la mañana o el miércoles cuando se reúnen los hermanos, no. En todo momento tenemos que tener esa comunión con Dios, que nos dirija. La tarea que quedó en esta mañana en la escuela, tenemos que estar investigando en nuestra vida. ¿Sí? A veces nos gusta investigar en la vida de los demás, ¿no? ¿Sí? Voy a poner a investigar. Y le pedimos al Señor, ¿no?
Señor, dame una visión que yo pueda atravesar esos muros y ver si de verdad la hermana Rosalba ora como dice, ¿sí? Eso no es mi problema. El problema mío es investigarme a mí, ¿perfecto? ¿Sí? Si yo tengo relación, si me estoy preocupando por orar, si me estoy preocupando por escudriñar esta palabra, si me estoy preocupando por servir, por cumplir ese propósito de Dios, ¿perfecto? Orar los unos por los otros, llevar las cargas los unos de los otros, ¿perfecto? Eso es lo que tengo que preocuparme yo, ¿sí? Por los otros se preocupa el Señor, ¿perfecto? ¿Sí? Yo tengo que preocuparme por mi vida espiritual, porque cuando yo llegue delante del Señor, que aspiro que voy a llegar allí, ¿sí? Entonces, yo no voy a ir y decirle, sí, Señor, yo me di cuenta que el hermano Elber oraba mucho allá en Bucaramanga y la negra también oraba con él. No, eso no me va a preguntar el Señor, me va a decir, ¿y tú? ¿Qué pasó con lo que te di? Ay, Señor, pues yo lo escondí allá, hermano, huele a húmedo, huele a guardado, ¿sí? No lo pusiste a funcionar. ¿Por qué? Pues porque estabas mirando hacia afuera, estabas mirando allá a tu hermano, criticándolo, hablando, diciendo, ¿sí? Y no hiciste nada, ¿perfecto? Entonces, no permitamos que esa palabra se quite de nuestro corazón, ¿perfecto? Volvámosla lo importante en nuestra vida, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo obra el enemigo en nuestras vidas? Pues primero, por medio de las críticas, ¿sí? Cuando se generan que nosotros simplemente criticamos, ¿sí? Hablamos, ¿sí? Uy, pero es que si los hermanos hicieran así, pero es que esas hermanas que cantaron hoy sí, no, ¿sí? Yo lo hubiera hecho mejor, ¿cierto? ¿Sí? Pero solo que criticamos, ¿sí? Si lo hubieran hecho así, ¿se acuerdan de Judas? ¿Sí? Uy, no, eso lo hubiéramos vendido, ¿sí? Hubiera sido mejor, ¿perfecto? ¿Sí? No, hermanos, ¿sí? Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es cuidar nuestra vida en Cristo, en esa relación íntima, ¿sí? Usted, hermano, que tiene su hogar, ¿sí? Usted no está preocupado de cómo el vecino trata a la esposa. Usted preocúpese cómo trata usted a su esposa, ¿sí? Cómo provee para sus hijos, ¿sí? Los hijos del vecino, pues son responsabilidad del vecino, ¿perfecto? Igual pasa con la iglesia, hermanos, ¿sí? Deje de estar tomando, deje de estar mirando hacia afuera, mire hacia adentro, que es donde usted está. ¿Perfecto? ¿Sí? Preocúpese por esa parte. ¿Para qué? Para que el enemigo no tome ventaja. ¿Perfecto? ¿Sí? Las burlas, ¿sí? Permitimos y a veces hasta nosotros hacemos parte de esas burlas en cómo son algunas personas, en cómo oran, cómo se mueven, lo que dicen, ¿sí? Y permitimos que el enemigo tome ventaja allí, en que nosotros no hacemos nada, pero sí estamos criticando y burlándonos. Coloca las dudas en nuestra vida, ¿sí? Permitimos cosas, ¿sí? ¿Qué hizo la serpiente con Eva? Entonces le dijo, ¿con qué? Con que el Señor te dijo qué, ¿cierto? Y a nosotros también dicen, y es que ustedes hacen esto, pero tal cosa, y la palabra dice qué, o tal, y si nosotros no conocemos la palabra, entonces ¿qué pasa? Que simplemente nos dejamos desviar. ¿Por qué? Porque no sabemos, o porque a veces nos da miedo, hermanos, ¿sí? A veces nos da miedo, ¿sí? Los que estaban ahí cerca a Pedro le dijeron, tú eres uno de esos, ¿cierto? Tú también hacías parte allá de ese grupo, ¿sí? Y entonces Pedro, ¿qué pasa? Entró en miedo, ¿sí? Dijo, no, yo no, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos genera eso en nuestra vida cuando no estamos realmente en Cristo, ¿sí? Pero fácilmente en un lugar donde todos eran discípulos puede decir, Señor, yo contigo hasta la muerte, ¿sí? Y los otros dijeron, Pedro, uy, terrible, ¿cierto? Pero cuando tocó demostrar qué pasa, dijo, no, yo no soy de esos. Sí, no, a mí no. A mí sáquenme de esos, ¿sí? Yo me acuerdo cuando yo empecé a venir a la iglesia, les he contado varias veces, tenía muchos amigos aquí alrededor, entonces alguna vez salía yo de la iglesia y pasó un amigo, ¿sí? Y dijo, hola, ¿qué más? Y por desgracia la iglesia antes tenía un aviso ahí en toda la puerta, hermanos, no es como el que tenemos ahora que es arriba y a veces no se ve, sino que estaba ahí encima de la puerta, ¿sí? Y decía, iglesia reflexiones, iglesia meditaciones bíblicas, ¿cierto? Y yo iba saliendo y pasó el amigo, me dijo, ¿qué hubo, forero? ¿Y usted qué? Dije, ¿y es que usted es evangélico? Dije, no, yo es que me vine a encontrar aquí con mi amigo, sí, pero no, yo no, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos da miedo, porque genera dudas en nosotros, ¿sí? Apenas estamos caminando en esto, pero ahora que ya estamos en el Señor, no nos tiene que dar miedo. La palabra de Dios a lo largo ya dice, no tengas miedo, ¿sí?
No te dé miedo, llegué aquí, yo voy delante de ti. ¿Sí? Perfecto. Tenemos que creer esa parte, hermanos. ¿Sí? No que no se generen esas dudas, esos miedos. Ay, cuando la economía está difícil, cuando el Señor está con nosotros, cuando podemos comprar lo que queremos y, el Señor tan lindo, ¿sí? Cómo me prospera, cómo me bendice. Pero cuando no está con nosotros, cuando los días son duros, ¿sí? Cuando usted está mirando y en la casa solo hay panela, ¿sí? Y solo se puede tomar agua de panela y dice, es que el Señor, yo no sé cuáles serán las promesas que tiene. No, hermanos. El apóstol dice en la abundancia y en la escasez. Perfecto. En la casita pequeña, apretadita, se disfruta el amor, ¿cierto? Hay casas que son amplias y tienen muchos manjares y se vive de manera desordenada. ¿Sí? Dice la palabra así, ¿no? Yo estoy parafraseando esto. ¿Sí? Entonces busquemos esa estrechez con el Señor. ¿Sí? Busquemos esa relación. Ahora sí, de verdad, busquemos esa coinonía con la iglesia, con nuestros hermanos. ¿Sí? Y fortalezcamos esa relación de iglesia. No le demos dado al enemigo. ¿Sí? El pollito que se descuida se lo come el gavilán. ¿Sí? El pollito que se sale de la fila de la mamá gallina, se lo come el gavilán. ¿Sí? Entonces, hermano, no sea como el pollito. No se salga por orgullo, por soberbia, hermano. Reconozca que Dios lo colocó en esta iglesia. Sí, hermanos, con imperfectos. ¿Sí? Con imperfectos. ¿Sí? Altos, bajitos, gordos, flaquitos. ¿Sí? Complicados, diferentes, raros, pero es donde el Señor nos colocó. Perfecto. Disfrutemos, gocémonos de eso donde el Señor nos colocó, porque el Señor tiene un propósito allí. Perfecto. Dice, esa semilla fue pisoteada. ¿Sí? La palabra de Dios puede ser pisoteada por las opiniones que ofenden, por lo que menosprecian la palabra, por los que se burlan, por los que generan dudas, por los que a veces pretenden que nuestro corazón se endurezca para que nosotros no creamos y no tengamos esa salvación. Entonces viene algo que se llama la oposición. ¿Sí? La oposición. ¿Recuerdan el libro de Nehemías? ¿Sí? Los que lo han leído, ¿sí? Nehemías aparentemente todos los llevó en un orden, ¿sí? Pero llegó un momento en donde todo iba fluyendo tan bien que apareció la oposición, ¿sí? Los que se burlaron, ¿sí? Ahí está toda esta parte, ¿no? Ese Nehemías es un tremendo libro para que nosotros lo tengamos allí en cuenta. Bueno, entonces veía el progreso, o sea, venía el progreso de esa obra de Dios, entonces estaban los vecinos, ¿sí? Los egoístas, los envidiosos, ¿sí? Los que pretendían que la parte de Dios no funcionara, entonces decían, esto no se puede mantener, ¿cierto? Y se oponían, ¿sí? ¿Y qué hizo Nehemías? Oró a Dios. ¿Perfecto? ¿Sí? Cuando las personas se oponen, hermanos, nosotros no tenemos por qué ponernos a pelear. Nosotros tenemos que buscar a Dios, porque Él es el dueño de esto, hermanos. Él es el dueño de esta iglesia, ¿sí? Entonces los que se oponen, Señor, encárgate de ellos. ¿Perfecto? Trátalos tú, porque nosotros no tenemos tiempo. ¿Por qué no tenemos tiempo? Porque dice Nehemías que todas las familias estaban a lo largo del muro, ¿sí? Con su mano en el muro y en la espada, ¿sí? Ocupados todos, entonces no había ningún ocioso, ¿sí? Entonces no importaba que hubiera oposición. Mientras estaba el respaldo de Dios, entonces se llevaba en buen término el trabajo para el Señor. Pero también dice que de noche, ¿sí? Se supervisaba. Entonces no había un tiempo, hermanos, mire que no había un tiempo, ¿sí? En el que se descuidara ese tiempo con la palabra de Dios, en el que se descuidara el tiempo de oración, el de reconocer que Dios, si Dios había colocado ese propósito, Dios era el que lo iba a llevar adelante. ¿Perfecto? Pero nosotros, hermanos, a veces nos preocupamos y nos quedamos, ¿sí? En situaciones. En la primera carta a los tesalonicenses, vamos a ir allá, hermanos, ya vamos a terminar. La primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 2. Y vamos a ver el verso 17. Hermanos, cuando nos separamos de ustedes por algún tiempo, aunque no lo veíamos, siempre los teníamos presentes en nuestro corazón y deseábamos mucho ir a verlos. Ok, perfecto. 18, hermana. Intentamos ir, por lo menos yo, Pablo, quise hacerlo varias veces, pero Satanás nos los impidió. Ok, perfecto. ¿A quién le impidió? A Pablo. A Pablo, ¿sí? Eso sonaría como raro, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Pues que el enemigo está trabajando allí. El enemigo se está moviendo con sus acechanzas, con sus artimañas. Entonces dice, tenía muchas ganas de hacer esto y esto, pero ¿qué pasa? Las circunstancias no me lo permitieron. ¿Por qué? Porque el enemigo coloca las circunstancias, hermano. ¿Sí? Coloca las cosas para que aparentemente nosotros no hagamos cosas. ¿Perfecto? ¿Sí? Por eso tenemos que andar en ese espíritu, hermanos, en esa dirección. ¿Sí? Y no dejarnos ganar de esas circunstancias. ¿Perfecto? ¿Sí? Muchos en el año pasado se separaron de la parte de Dios, de la relación con Dios. ¿Por qué? Porque como era tiempo de pandemia, porque eso estaba difícil, entonces tenemos que aprovechar. Y entonces simplemente pusimos la confianza en las circunstancias, ¿sí? Y apartamos la confianza en Dios, ¿sí? Entonces eso no puede pasar en nuestras vidas. Otro obstáculo, otra oposición que hay ahí en nuestra vida, las personas, ¿sí? Vamos a mirar Mateo, Evangelio de Mateo, el capítulo 16. Mateo, capítulo 16, y vamos a mirar los versos 21 al 23. ¿Tenemos, hermanos? Dice, esta versión dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. ¿Sí estoy bien? No. ¿Sí estoy bien? Ok. Ya se me perdió esta cita. A manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Verso 22. Pedro lo llevó aparte y comenzó ¿a qué? Aquí dice en esta versión, dice a reprenderlo. A reconvenirlo. Dice la nueva versión internacional, dice a reprenderlo. Yo no me vería reprendiendo a Jesús, ¿sí? Pero pues aquí está esta parte, a reconvenirlo, ¿cierto? De ninguna manera, Señor, esto te suceda jamás. ¿Perfecto? Qué palabras tan bonitas, ¿no? Si uno se detuviera hasta ahí esta lectura, uno dice, ese Pedro sí era muy buena papa. O sea, ese Pedro quería a Jesús, mejor dicho, ¿cierto? Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, ¿qué? Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de ¿qué? De los hombres. ¿Perfecto? ¿Sí? Y hermano, a nuestro alrededor hay personas así, que no están pensando en las cosas de Dios, están pensando en las cosas de los hombres. ¿Perfecto? Reconocimiento, ¿sí? Fama, nos decía el hermano Parra en la mañana, las 3 Fs, ¿sí? Pero la fama, ¿sí? El poder, ¿sí? Y en este tiempo están pensando y sembrando en las personas, ¿sí? Que lo que Dios quiere colocar en nosotros es eso, poder, prosperidad, dinero. Y no, hermanos, si el Hijo del Hombre no tenía en dónde, y entonces ahora nosotros sí, ¿cierto? No, hermanos, nosotros estamos a la semejanza de Cristo. Vivimos las mismas situaciones, las mismas formas, solo que Él no tenía pecado. La muestra de que nosotros lo podemos lograr, porque ahora hemos sido perdonados en Cristo. ¿Perfecto? Entonces no nos va a quedar en que es que tal o cual. No, es que ahora nosotros lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. ¿Perfecto? No en las de la tierra, no en las de los hombres. ¿Sí? Me eres tropiezo. ¿Sí? Y mire que el Señor no le está hablando a Pedro. Está hablando esa entrada que le dio Pedro al enemigo, a Satanás, y le dijo, Satanás, eres tropiezo, ¿sí? Porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ¿perfecto? Pensemos en las cosas de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere con mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere con mi hogar? ¿Sí? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió lo otro? ¿Por qué Dios permitió que ahora yo estuviera en mi casa con mi familia? ¿No sería que me faltaba esa relación para que ellos se impregnaran de Dios? ¿Sí? ¿Por qué Dios permitió que Marín se estrellara allá en el bus? ¿No sería para que reconociera que Dios le cuida? Que después de algo tan tremendo, él estuviera bien y él llega a su casa y entonces, ¿qué hace? Entonces le dice a su esposa, ahí vi la ¿qué? La misericordia de Dios. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Eso es un aliciente? Claro, hermanos, eso es Dios actuando ahí. ¿Sí? Pero si uno dice, no, es que yo no sé dónde estaría Dios porque lo dejó estrellar, porque no, hermanos. ¿Sí?
Entonces, ahí, ¿qué pasa? No tenemos que poner la mira en las cosas de los hombres. Tenemos que ponerlo en las cosas de Dios. ¿Perfecto? Dios es sobre las circunstancias, sobre las personas. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para enfrentar esto, hermanos? Permitir que nuestra vida esté bajo la cobertura de Dios, que esté bajo esa mano poderosa de Dios. ¿Perfecto? ¿Eso qué se necesita? Sacrificio. Se necesita morir de nosotros, ¿sí? Hacernos pequeños, ¿sí? Es una palabra para el hermano Álvaro. Hacernos pequeños delante del Señor, ¿perfecto? Quitar nuestro orgullo, nuestra soberbia, hasta nuestras mismas capacidades y dejar que el Señor nos provea de las suyas, ¿perfecto? ¿Sí? Entonces, quitar todo lo que tenemos nosotros, cambiarlo, ¿sí? A la manera de Dios, ¿sí? Qué bueno que sabemos hacer esto y esto, perfecto, pero ¿eso sirve para que yo alabe a Dios? ¿Eso me mueve para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida? Si no es así, entonces sácalo de tu vida, perfecto. Si tu mano te es ocasión de pecar, ¿qué pasa? Quítala, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Hay muchas cosas que tenemos que quitar, a veces nosotros solo nos quedamos pensando en las manos, ¿sí? Pero hay cosas que tenemos que quitar de nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos cumplir ese propósito de Dios. Bueno, la hermana ya me dio la salida, entonces vamos a terminar, hermanos, ¿sí? La conclusión que podemos sacar en esta tarde, hermanos, es que no debemos ignorar que el enemigo está maquinando y está generando artimañas para que nosotros simplemente nos acomodemos, para que no obremos como es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque su deseo, lo dice la palabra, es robar, matar, destruir, ¿sí? Pero decimos, y en esta palabra está, dice, que es mayor el que está en nosotros, ¿cierto? Y no el que está ¿en dónde? En el mundo. ¿Perfecto? Hagamos eso realidad, hermanos, ¿sí? Ahora se acerca un tiempo de la cena, ¿sí? ¿Con qué propósito va usted a asistir a la cena, hermano? ¿Con qué propósito va a tomar esta cena? Con recordar que Cristo murió allá en la cruz, pobrecito, ¿sí? Pero lo hizo por nosotros, resucitó, qué bueno, esa parte es la que nos gusta, que el Señor resucitó, ¿sí? Está allí, pero tenemos que recordar, hacer memoria de estas dos cosas, ¿sí? Cristo murió por ese pecado, ¿sí? Y nosotros éramos parte de ese pecado, ¿sí? Entonces, ahora permitamos que en esa resurrección nosotros somos cubiertos, dice el apóstol, porque de la manera misma nos identificamos en esa muerte de Cristo, ¿perfecto? Y ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en nosotros, ¿sí? Y si Cristo vive en nosotros, entonces, ¿quién tiene que actuar? Ese ejemplo de Cristo en nuestra vida, ¿perfecto? Cristo habló de su Padre, vino y mostró las verdades de Él, ¿sí? Generó confianza, andó en respeto, pero mostró las verdades de ese reino de Dios. Igual lo tenemos que hacer nosotros, hermanos. No nos dejemos engañar, no nos dejemos meter en la tentación ni en la oposición de que no lo podemos hacer, de que hay alguien que está destinado para eso. No, el que está destinado para ese trabajo por medio de Dios es usted, ¿sí? Usted lo puede decir allá en su casa, soy yo. A mí Dios me dio una responsabilidad, ¿perfecto? Y tengo el privilegio en ese amor en Cristo de desarrollarla. ¿Para qué? Para que el enemigo no me vaya a devorar, ¿perfecto? No se deje engañar, hermano. No se deje tentar. Y no huya a la oposición, enfréntela, ¿sí? Dice que si nosotros resistimos, ¿el diablo qué hará? Huirá de nosotros, ¿perfecto? Entonces, estemos en esa resistencia del Señor y coloquemos nuestra vida para que Él cada día la dirija mucho más y demos mucho más fruto, ¿perfecto? Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Le voy a pedir que se tome ahí un momentico, hermano, y piense cuáles de estas cosas ha permitido usted que entren allí. El engaño, nos hemos dejado engañar en sutilezas, nos hemos encargado de no predicar ese evangelio, de no invitar a la iglesia por miedos, por dudas. Hemos soportado familiares, amigos en sus malas actuaciones y simplemente nos ha dado miedo el hablarles y el decirles que hay alguien que puede transformar sus vidas. Pero la duda, el temor han podido más que esa verdad que nos ha dado nuestro Dios. Hemos permitido situaciones en nuestro hogar, en nuestros lugares de trabajo,
en las relaciones que tenemos, donde simplemente pasamos cosas por alto, aprendimos a convivir en medio de esa piratería, de esa falsificación, y simplemente nos movemos de manera sutil, sabiendo que tenemos el remedio, que tenemos la respuesta. En estos tiempos de pandemia, donde se anhela tanto tener una vacuna, pero asimismo este mundo está enfermo, ya no de un virus, sino de ese pecado. Y nosotros tenemos la vacuna, pero la estamos escondiendo, la estamos guardando. Necesitamos sacarla, necesitamos sacar esa palabra, necesitamos ser esos buenos testimonios que se mueven, que actúan, no esos que hablan allí desde una silla, esos que se quedan ahí quietos criticando, generando burlas, sino esos que se mueven, que sin temor ni temblor están allí llevando esa palabra, sea en el tiempo o fuera de ese tiempo. Aquellas personas que el Señor ha llamado. Y a veces se nos llena la boca pensando que tenemos y que el Señor nos ha llamado, que tenemos una capacidad, pero no la hemos puesto en acción. Simplemente la tenemos ahí, pulidita, brillándola, exhibiéndola, y el Señor necesita es que nosotros la gastemos, que la llevemos afuera, que peleemos por esas almas que necesitan de esa dirección y de esa salvación. Señor, dirígenos, te lo pedimos, Señor, a nuestros hermanos, Señor, no solo de esta congregación, Señor, sino nuestros hermanos de la iglesia alrededor del mundo. Que andemos fuera de las sutilezas. Que no perdamos esos pequeños detalles que el Señor nos dio para compartir esa vida eterna. Nosotros mismos tenemos la responsabilidad de progresar, de movernos, de empaparnos, de vestirnos, como dice tu palabra, de esas herramientas que tú nos diste y salir a enfrentar al enemigo. Teniendo el cuidado de no dejarnos devorar, de no hacernos cómplices, de no hacernos socios de eso que aleja de esa palabra. Jovencitos, jovencitas, adultos, ancianos, todos estamos allí, dentro de este grupo donde tú nos has llamado, Señor, a ser parte y le llamaste una iglesia para ti, Señor. Que como un cuerpo bien concertado, como un guerrero bien vestido, enfrentemos a ese enemigo para vencerlo. Y tú, Señor, nos has dado el ejemplo por medio de ese sacrificio en Cristo Jesús. Por eso te agradecemos, oramos, alabamos tu nombre. Y ahora, Señor, que va a ser cercano ese tiempo de estar allí, de conmemorar, de recordar ese sacrificio de Cristo Jesús, también es un momento importante para renovar, Señor, nuestro pensamiento, para renovar ese trabajo al que tú nos has llamado, Señor. Tener un mayor compromiso, ya dejar de ser solo asistentes, solo simpatizantes y colocarnos allí en esa línea de servicio, en esa línea de pelea, Señor, para ir a derrotar a ese gigante. Dirígenos, guárdanos y llévanos conforme a tu buena voluntad. Es lo que te pedimos, Señor. En ese nombre precioso de Cristo Jesús, por medio de quien te damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén.